Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de una isla muy conocida que se llama Cira. Nadie la llama por ese nombre. La llama por un nombre más famoso porque está muy de moda, se llama Santorini. Santorini realmente, os voy a hablar de la explosión volcánica que se realiza entre 1550 y 1650, o sea, 1650 1550 antes de Cristo, del nacimiento de Cristo. En el caso, o sea, no sé por dónde, porque podría estar ahora hablando de Santorini, que se ha puesto muy de moda. Santorini tuvo muchos dueños, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos fueron los venecianos, que os he contado muchísimas veces que pasaron de ser colonia a ser metrópoli de Bizancio. Y entonces lo que pasa es que, como buenos negociantes, antes de la caída de Bizancio por los turcos, retiraron los negocios que tenía el Mar Negro y se retiraron del Mediterráneo, porque realmente eran colonias, o sea, y Santorini, Santa Irene realmente, nombre italiano porque realmente se llama Cira, pues fue parte de Venecia, del Véneto, de la expansión del Véneto, porque se le dio en 1200 a un conde, no sé cómo se llamaba, Moisés, no sé qué, un nombre así. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poco más ordenado. Vamos a ver una cosa. A modo de anécdota, porque yo soy incapaz de callarme estas cosas, Cira Santorini, para que os hagáis una idea, bueno, el Mediterráneo, en la zona del Egeo, hay islas más que pelo en la cabeza y más que estrellas en el firmamento, que diría la Biblia. Todas bellísimas, yo qué sé, yo pienso por ejemplo en Delos, hay montones de islas que son preciosas, Santorini también, pero Santorini resulta que tiene una historia de volcanes tremenda, vamos. La explosión que tuvo en el 1650 fue tan increíble que el volcán arrojó 15.000 millones de toneladas. O sea, la isla cambió totalmente su fisonomía. Pero no os creéis que es que el volcán, o sea, fue superior al Krakatoa. No os creéis que es que el volcán es superior al Vesubio infinito, que es del año 74 después de Cristo. ¿No os creéis que es que el volcán, le he dicho 3 veces la misma frase, explotó, provocó terremotos, tsunami, la caída de la civilización minoica? ¿No creéis que no? Hasta hace nada, pero así nada, ha tenido explosiones volcánicas y bueno, o sea, cambió totalmente la fisonomía de la isla porque la isla tenía un río, la isla era totalmente boscosa, en fin, pero ¿sabéis lo que pasa? Vamos a ver por dónde empiezo yo esta historia. Cuando se estaba haciendo el canal de Suez, me parece que era por mitad del siglo XIX, una cosa así, pues los ingenieros siempre cuando hacen obras magnas de estas intervenciones en el territorio necesitan, ¿cómo se llama? Áridos, puzolana, piedra pómez, o sea, yo qué sé, o sea, un material que es resistente pero pesa muy poquito y da volumen. Entonces, pues Santorini, Cira Santorini, pues estaba cerca y les venía bien las canteras que tenía, era barato y tal, y entonces pues los ingleses decidieron pues ir a esa cantera. ¿Para qué tenían que ir más lejos si lo tenían cerca? Bueno, cargar materiales, cargar áridos, y vosotros pensad por ejemplo en los puentes. Además los áridos no contraen ni dilatan como pasa con, yo que sé, otros materiales. Pensar por ejemplo en las vías del tren, bajo hay áridos, ¿no? Es una cosa que se usa mucho en ingeniería. El siglo XIX es el siglo de los ingenieros, porque los arquitectos no estaban preparados, los arquitectos eran más artistas y realmente llevaban un maestro de obras, pero ellos sabían poco de construcción. Yo creo que hoy siguen sin saber, porque tienen que llevar un buen ingeniero si quieren hacer locura. Y eran más artistas, hoy son menos artistas y... en fin, no me hagáis caso si alguno soy arquitecto. Después tuvieron que cambiar totalmente sus estudios porque realmente si no se los comían vivos, o sea, porque realmente el siglo XIX con la revolución industrial tuvo que hacer frente a infinidad de desafíos de naves industriales, de fábricas, de ciudades en poquísimo tiempo. Y claro, la resistencia a los materiales, pues como que los arquitectos
en absoluto. Ellos estaban para hacer villas, cosas así. Distribución espacial, que soy uno de los soportes de arte desde principios del siglo XX, cuando las vanguardias agotan totalmente la funcionalidad del dibujo, la pintura, la escultura, etcétera. Yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado demasiado, pero los animo desde aquí, porque parece que las cuestiones de arte no necesitan erudición, pero es que resulta que el arte, como el resto de disciplinas, pues tiene rigor y hay que respetar ese rigor, y a ser posible hay que leer. La gente se cree que ser artista es hacer 4 maragatos, lo mismo que hay gente que se cree que escribir 3/4 es lo mismo. Bueno, digresiones fuera, voy a seguir contando Cira. Bueno, vamos a ver, empezamos por el principio. Cira, esa islita, que es una preciosidad, por ejemplo, en los años 70 tuvo unos terremotos, ¿sabéis? Entonces la gente emigró. ¿Sabéis ese sitio tan de moda que en la actualidad tiene 30.000 habitantes y en este momento se junta con 170.000, 200.000, y no cuento los de los cruceros porque no están dentro del pueblo? Y además no tiene gota de agua, todos los días tienen que traer cisternas. Es un pueblo, lo recomiendo, pero no en esta época, en el cual, si quieres, son calles angostas porque para protegerse del sol, y entonces las casas están pegadas una a otra y tienen como terraillos, que eso también es argelino, también es tunecino, también era de mi tierra, ya no. Yo he vivido en esos terraillos. Entonces, en ese terraillo se cocina, está el cuarto de estar, muchas veces hay una habitación que es el cuarto de baño, etcétera, ¿no? Entonces, en Santorini, si tú querías llegar arriba, tenías que salir 2 horas antes porque atajabas por los terraillos de la casa. Entonces, la gente estaba desayunando, te invitaban, súper amables, porque los griegos son encantadores a tope. Y bueno, entonces tú pasabas como por el cuarto de estar de cada casa, por la cual pasabas, y bueno, es simplemente esa isla es que es atractiva por los 4 costados, porque realmente ahora mismo la isla, ya os he dicho que en los años 70 se quedaron 300 habitantes, porque la gente se desmoralizó. Entonces, cosas porque pues no hay agua, y los cultivos que tienen son de vino, que no está mal, porque ha sido muy resistente a la filosera, es muy resistente ese vino. Me recuerda un poco mi tierra y me recuerda un poco las Canarias. Es muy resistente, mi tierra también es volcánica y también es desierto. Es muy resistente a las plagas del rey faraón. Una de las cosas que se dicen es que se supone, ¿cómo se llama? Cuando los judíos salen de Israel, las 12 tribus y tal, que están las 7 plagas del faraón, que llueven ranas, que se oscurece el cielo. Bueno, pues se supone que Tera, cuando ocurre lo de Tera, se hace sentir hasta en Groenlandia, hasta en Escandinavia. Es algo brutal. O sea, se carga la civilización minoica que está cerca, porque realmente Cira lo que era una colonia minoica, y se han encontrado, no se han encontrado ningún resto humano. No se sabe si es que hubo, porque cada arqueólogo da una opinión. Unos dicen que seguramente si retiraran la ceniza del puerto encontrarían restos de cadáveres. Otros dicen que como hubo antes de la explosión del volcán, hubo terremotos, que la gente se cogió las cosas, lo que pilló, y se fue, corre que te pilló. No se sabe realmente, no se ha encontrado ni un resto humano, pero nos he contado que cuando los ingleses estaban haciendo, aquí me entrecorto yo sola, cuando estaban haciendo el Canal de la Mancha, pues lo que hicieron fue tomar áridos de allí, de Cira, y al tomar áridos resulta que metros y metros de árido, a los 20 metros de piedra pómez de árido, no sé si creo que a los 20, porque se han encontrado restos de hasta 30, 40 y 50, mirar lo que son. Claro, ¿qué ocurre? Que esas cenizas volcánicas, al igual que pasó con Pompeya, el Vesubio, pues no se sabe por qué, bueno, sí se sabe por qué, mantienen muy bien todo lo que hay debajo. Entonces se encontró Akrotiri, que es un pueblo totalmente, y un pueblo donde se pudo ver que había 3 pisos en las casas, había también ¿cómo se llama? Conducciones de agua, había tuberías, o sea, una sofisticación. Estamos hablando del 1600 antes de Cristo, o sea, hace 3600 años o 3400 años o 3500, bueno, por ahí.
que aquí no había, aquí no había nada, estamos en plena edad de bronce. Entonces que había un sistema de alcantarilla, un sistema de tubería, un sistema de conducciones de agua, y todo eso la gente lo tuvo que dejar corriendo. Y además de eso había muchísimos frescos. Se supone que además de ser una colonia minoica, que eran muy sofisticados en los palacios de Nosos, Faistós, Sagiatriada, Malia, os he contado que Creta fue sofisticadísima, quizás es el origen de todo. Pues al ser una colonia de ellas, era también refinadísima. Se han encontrado, sobre todo a partir de, ya sabéis que se descubre con el canal de Suez, ¿no? Pero sobre todo a partir de 1967 los arqueólogos griegos empiezan a, porque Cira va a pasar por diferentes manos, ¿cómo se llama? Venecianas, manos turcas, en fin, hasta que Grecia, digamos, es la dueña de Cira. Pues en 1967 se hacen en Akrotiri, y no me acuerdo cómo se llama el arqueólogo, es muy famoso, murió allí, no se sabe si un derrame cerebral y tal, y se enterró allí. Entonces su sucesor, que tendrá ahora 92, 93 años, habla muy bien español, que se llama Dumas, siguió, digamos, su línea. Lo que pasa es que el primer arqueólogo decía que había sido el Atlantis, la Atlántida, ¿no? Y no, la Atlántida, de haber existido, porque no se sabe si es una ficción, no lo sabemos, la verdad, fue sobre el año 10.000 que hubo un cambio del eje de la Tierra. Hubo también, por lo que han descubierto en Göbekli Tepe, hubo también una lluvia de meteoritos bestial, o sea, que produjo muchos daños en todo. La gente se asustó bastante. En fin, lo de Atlantis no es algo reciente. Se ha buscado, se busca ahora mismo en Cádiz, pero se busca también en Canarias, en las Azores, porque ¡ay! Es que hace viento, sabéis que estoy al lado de una ventana. Realmente el relato de Platón en el 500 a.C., en la época, pues habla de las columnas de Hércules que están a partir de Cádiz, ¿no? Y bueno, pero este señor estaba convencido que aquello era la Atlántida, y no. ¿Sabéis lo que pasa? Que al haber habido una explosión de 15.000 millones de toneladas de magma, lo que pasa es que, digamos, el puerto de Cira tiene 400 metros de profundidad, o sea, allí puede fondear quien quiera, pero así todo hay temor porque ellos viven bastante de la pesca, tienen tomates, un tomate muy rico, y tienen también viñedos, a pesar de que tienen poquita agua, pero todo esto vive del rocío. Y eso que los españoles tenemos una máquina que sabe extraer agua, litros de agua de la humedad ambiental, y además no es cara, se exporta muchísimo a los países árabes, y no he podido copiarla. Te río yo sola. Bueno, ¿qué puedo contar yo de Cira? Pues que hubo, creo que en 2007, se quedó enganchado un crucero, me parece que se llamaba Blue Diamond, y me parece que era de una compañía italiana. No hubo víctimas, pero se quedó enganchado, y entonces el temor es que tiene los depósitos llenos de combustible, y eso, si se rompiera, provocaría un desastre ecológico increíble y desastroso, pero de momento no se ha roto. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que voy a contaroslo de forma un poquito más ordenada, y conforme me vaya acordando de cosas. Yo sobre Santorini y Cira, sobre los minoicos, solamente decir una cosa. Cira, Santorini, pertenece a las Islas Cícladas, que es las islas en círculos. Solamente deciros que hubo como introducción tres culturas que fueron coetáneas, paralelas, pero una destacó más que otra, después destacó la otra y después la otra. En el caso de las Cícladas, es la cultura más antigua que hay en esa zona, que os he hablado, que habían figuritas pequeñas, pero se pusieron de moda y fueron vandalizadas, y no se ha podido saber, fueron a parar a manos privadas que las compraron, no se ha podido saber
mucho porque ya sabéis que los arqueólogos realmente lo que nosotros vemos de piezas valiosas y tal, ellos lo que pasa es que lo valioso son los estratos y los diferentes estudios y conclusiones que llegan en cada vez que están en un yacimiento y trabajan y después hacen un catálogo o hacen una memoria, etcétera, porque necesitan financiaciones caras y es un trabajo lento y laborioso que muchas veces cambia el discurso anterior que les precede, ¿no? Y no sé por qué decía yo esto. Bueno, voy a ver si os lo cuento y conforme me vaya acordando os diré cosas. Hace 15.000 millones, o sea, en el año 1600 hubo una hecatombe entre, no se ponen de acuerdo los arqueólogos porque el carbono 14 lo hace anterior, ¿no? Ya sé lo que os iba a decir, que me he quedado, se me ha ido. Había 3 culturas, que eran las Cícladas, que fueron las primeras, que realmente estamos antes del cobre, realmente son 5.000 años, estamos antes del calcolítico, y cobre, sí, y ellos exportaban obsidiana, porque las Cícladas no tienen agua y tienen una agricultura muy pobre, pero sí que tienen obsidiana. Y eso lo podemos ver, yo que sé, en Babilonia, en la zona de creciente fértil, exportar mucha obsidiana. Pero cuando apareció el cobre, ellos no pudieron ya exportar tanto, con lo cual vinieron a menos. Pero a la vez había 2 culturas que estaban emergiendo. Una de ellas era la micénica, con las casas de tejado rojo, no sé, tiene un nombre así. Y no se sabe por qué se quemó y se paralizó. Pero sin embargo empezó a emerger también a la vez la cultura minoica, y esta sí que fue a más porque eran increíblemente, están en el centro, las Cícladas, Creta, están en el centro del Mediterráneo, Micena no, Micena es de la tierra, y entonces están cerca de África, están cerca de Oriente Medio, Asia, y están cerca de Europa. Entonces, claro, controlaban el tráfico y entonces ellos eran muy emprendedores y eran, o sea, realmente había palacios fastuosos donde estaban realmente los talleres de los artesanos, y realmente eran los príncipes o los jefes de esos palacios los que, digamos, se encargaban de promocionar lo que era ese comercio, y hay realmente intercambios que a su vez ellos venden y posibilitan en otros sitios, porque ellos tuvieron muchos vínculos con los egipcios, los cuales vendieron muchas, yo que sé, tenían infinidad de cosas, pieles que curtían, cerámica, infinidad de cosas, y tenían un arte muy desarrollado, ya lo habéis visto por las tarocatapsias, etc. Entonces, claro, cuando esta potencia fue a más, tuvo colonias alrededor, y una de las colonias fue Cira. Entonces, en Cira, este Acrotiri, pues encontraron la famosa imagen de, estos movimientos lo hace el viento, no crea que soy yo, la famosa imagen de los boxeadores, porque no solamente tenían pintura mural, los ricos cualquiera tenía pintura mural en su casa. Lo que pasa, había un problemita, y es que muchos muros eran de adobe, entonces eran vulnerables, y esos restos los visitaban turistas, y en un momento dado se cayó el muro y mató a 2 turistas, y entonces lo que hizo los griegos, la autoridad griega, fue ponerle una protección en la cual los turistas no pueden bajar, lo ven desde arriba, estos restos arqueológicos de Acrotiri. Bueno, y lo que resulta increíble es que estos monos, estos antílopes, estos niños boxeando, desnudos, felices, pues se los llevaron a Atenas. Hoy no, hoy todos los murales, que hay muchos, no se llevan a Atenas, se quedan en su sitio como tiene que ser, porque tienen que irse a Atenas, por favor. Son murales sofisticadísimos, con bastante buena técnica y como una narración de gente que va en barco, o sea, se narra felicidad. Y todo esto, cuando el volcán explota entre 1650 y 1550, porque no se ponen de acuerdo y el carbono 14 lo data con anterioridad, pero no lo sabemos francamente, pues todo esto desaparece, y desaparece también la cultura minoica. Entonces la que emerge es la cultura, ya que se me caen estos churros que tengo de auriculares, emerge la cultura micénica, que realmente estaban ahí, las 3 son casi simultáneas, pero hay veces que una sube, otra baja, etcétera, etcétera. Y una de las causas que se da porque los palacios de Creta están achicharrados es que fue
Santorini, Tera y su volcán los que hicieron esta calamidad. Y voy a ver si lo cuento de forma un poco menos atropellada. Bueno, ¿qué puedo contaros? Pues que fue los 15.000 millones de lava que cayó, la convierte en Adacira en una, yo que sé, la erupción volcánica más poderosa en 10.000 años. Akrotiri, este sitio que se encontraron los arqueólogos que excavaron porque habían hallado realmente los que estaban haciendo lo mismo que pasa cuando aquí se creó el ferrocarril. Mira, tengo las gafas. Mirad cómo tengo las gafas. Están para operación Renove. Lo mismo que ocurría aquí con la construcción de ferrocarriles en mi tierra, que aparecieron los millares, etcétera. O sea, aparecieron culturas antiquísimas porque hubo un movimiento de tierra importante para que pasaran las vías, ¿no? Y entonces aquello empezaron a salir vestigios de la antigüedad, fue fantástico, ¿no? Pues allí en Akrotiri, que es un pueblecito de Santorini, aparecieron alcantarillas, infraestructuras, tuberías, bueno, y ya os he dicho que esta explosión del volcán se asocia con la narración del éxodo y las cosas raras que pasaron, porque fue desastroso para la agricultura. En el caso de Creta me parece que tenía 10 centímetros sobre la isla de lo que llovió, de estas virutas quemadas, de lo que arrastró, digamos, la torre de humo del volcán. Bueno, el volcán acontece, como os he dicho, entre 1650 y 1550 y engulle totalmente Santorini, que había cambiado previamente en otra explosión volcánica, había cambiado su fisonomía, pero es que ya se quedó un cacho de isla, se quedó como un tercio de isla. Y hace 3.600 años, que es lo que os estoy contando. Y es probable que el horror de la desaparición de Cira cristalice en la creación del mito que se extiende desde Egipto hasta Grecia, más de 1.200 años después del cataclismo. Lo que pasa es que Platón, como os he dicho, lo recoge en los diálogos de Timeo y Critias, pero yo no estoy de acuerdo porque estoy segura que lo de Atlantis fue cuando el cambio, si es que fue, porque eso más bien es como una especie de fábula para los troyanos. Hoy los atenienses estamos en pleno esplendor, para que no se duerman en los lauderes, para que piense que antes que ello hubo culturas muchísimo más sofisticadas y por su vanidad fueron a menos. Bueno, Cira está situado en el arco helénico de las Islas Cícladas, como os he dicho, y se encuentra en una zona de muchísima actividad sísmica, y entre 150 y 170 kilómetros por debajo de la isla hay una placa que también ocurre en mi tierra, porque entrechoca la capa euroasiática con la africana, y los chinos han hecho un estudio aquí de esta zona entre Granada y Almería diciendo que nos va a engullir no sé qué. Una cosa que digo yo, bueno, a ver, ¿qué pasa dentro de 1.000.000 de años? Bueno, la placa africana aquí en Santorini se hunde por debajo de la euroasiática. Este proceso son capas tectónicas que cuando entrechocan producen desastres naturales. Pero bueno, nunca sabes, es como la falla San Andrés de Los Ángeles, ¿no? Nunca sabes si va a pasar mañana o dentro de 1.000 años. Y no vamos a medir amargados. En fin, de este proceso de subducción, en la corteza terrestre lo que pasa es que se va acumulando magma, y en un momento dado, bueno, casi como un grano en la cara, la acumulación fue tal que la presión lo que hizo fue abrir las puertas como de un infierno, porque aquello fue tremendo. O sea, la isla se cargó toda la vegetación. Creo que solamente sobrevivieron, porque hay cotas de 500 metros, solamente sobrevivieron un tipo de lagartija y un tipo de caracol que estaban en alto, que no llegó allí. Porque hubo terremoto, explosión volcánica y maremoto, que no quiera que no entienda. Bueno, el estruendo se oyó hasta en Escandinavia. A 400 kilómetros a la redonda. Lo que pasa es que reinó totalmente la oscuridad durante días enteros. Por eso sospechan que la huida de los judíos de Egipto y esto tuvo que ser simultánea en el tiempo. Cira se quiebra en 3 trozos
Cira Santorini, y emergen las islas menores que son Terasia y Aspronissi, y realmente la flora y fauna, como os he dicho, son totalmente aniquiladas. Solo sobrevive un par de especies que son el caracol y un tipo de lagarto y serpiente e insectos que habitaban la costa más elevada de la isla, 500 metros. Y el monte Profitis, lo que pasa es que está a 565 metros de altitud, que es allí donde sobreviven. Bueno, ríos y manantiales quedan totalmente, porque ellos tenían una agricultura más pujante, por lo que se ve en los murales. Y entonces lo que pasa es que quedan envenenados con todo lo que cae. Ya sabéis que las cenizas volcánicas, por un lado, pueden ser beneficiosas para la agricultura, pero claro, esto es como cuando nos tomamos suplementos, ¿no? De orégano o lo que sea, pues una cantidad es medicina y una cantidad grande es veneno, ¿no? Pues aquí igual con la lava. Y bueno, el suelo se quedó totalmente yermo durante muchísimas generaciones, y Akrotiri es una de las primeras ciudades donde se investigó, donde está esta ciudad, y donde se ha dejado, porque la ciudad es muchísimo más grande, se ha dejado de excavar porque sus muros son de adobe, son muy vulnerables, digamos, a la excavación. Akrotiri, lo que pasa es que es una de las ciudades más antiguas de Europa. Yo creo que la más antigua es Gadir, que la fundaron los fenicios, que es Cádiz, ¿no? Y Akrotiri es 17 siglos anterior a Pompeya, y con una civilización muy desarrollada, que desaparece absolutamente bajo el manto de ceniza y piedra porme. Voy a decir una cosa, la zona esta de Akrotiri, Cira, tal, existía 5.000 años antes, o sea, por los vestigios que se han encontrado, y además de eso tenía bastante actividad comercial ya entonces, porque se han encontrado sarcófagos con huevos de avestruz, marfil de colmillos de rinoceronte, no, ¿cómo se llama? Hipopótamo, en fin. Fue un sitio que está en un sitio estratégico muy bueno, porque está cerca, digamos, de varios continentes, y siempre desde el principio de la historia han estado intercambiando cosas. Bueno, el viento de poniente, cuando fue la explosión, llevó la nube de cenizas hasta Asia Menor, que es Anatolia, que quedó cubierta por una capa de 10 centímetros de grosor. Madre mía, 10 centímetros es cantidad, ¿eh? Pero eso es desastroso para la síntesis, en la agricultura, para la síntesis que se hace. Lo sé porque yo he sido escultora de piedra, y el polvito que producíamos era desastroso para las plantas. Hubo un tsunami de olas de más de 10 metros generadas por que azotaron todas las islas. 10 metros es mucho, ¿eh? Durante meses las cenizas volcánicas y la piedra pómez, lo que pasa es que flotaron en el mar, empujados por la corriente hacia el sudeste. Y la navegación y el comercio marítimo, lo que pasa es que se suspendieron, se paralizaron, porque estaban inquietos con todo lo que estaba pasando allí. La gente viajaba más de lo que nos creemos. Lo que pasa es que costeaban hasta que los fenicios empiezan a controlar lo que era la Osa Menor, etcétera, y entonces, digamos, se metían en mar abierto, lo cual acortaba muchísimo los días de navegación. Transcurre el siglo hasta que Cira vuelve a ser habitable. Cadmo, que era hijo del rey fenicio de Tiro, en su búsqueda, los ¿cómo se llama?, cananeos, de su hermana Europa, raptada por Zeus, llegó a la isla, ese es el mito que tenemos, y fundó una colonia fenicia con el nombre de Membliaro. Sus descendientes, lo que pasa es que viven en la isla, y entonces llamada Calista, se le cambia el nombre. Durante 8 generaciones, el héroe Teras, descendiente de Cadmo, instala a continuación una colonia, le pone su nombre, de lacedemonios, que eran los troyanos, y Minias, y se rebautiza entonces con su nombre en su honor, Cira. Se escribe Tera con H, T-H-E-R-A. A raíz de un oráculo, los habitantes de la isla, lo que pasa es que salen y fundan más tarde la ciudad de Cirene, que es Cirene, la región de Cirenaica, que es Libia actualmente, pobrecillo.
lo están pasando fatal. Después de la Cuarta Cruzada, en el 1204, como os he contado antes, o sea, en 1200 después de Cristo, o sea, en la Alta Edad Media, la isla es entregada al veneciano Giacomo Bronzoni, Giacomo Barossi, de San Moisés. Moisés no se sabe si existió. Ay, que no me escuchen los judíos, madre mía. Y es el veneciano el que le da su nombre a la isla, que le pone Santa Irene, y de ahí pasa a Santorini. Y bueno, que está presente en una capilla que está dedicada a Santa Irene, cuyos descendientes permanecen hasta 1576, cuando se convierten en parte del ducado de Naxos hasta la conquista turca de Piyal Pasha. Hubo muchísimos pachás, y la isla actual de Santorini durante la erupción minoica ocurrida hacia el 1600 a.C., que destruye parcialmente la antigua isla, de la cual es un fragmento, al igual que Tiraisa y Aprosini, ¿no? Y lo que pasa es que, según Heródoto, la isla estaba habitada por fenicios cuando el héroe Teras fundó la colonia, como os he dicho, y en la antigüedad la isla estuvo sujeta a diversos poderes que dominaron el Egeo. Y tantos, estuvo, que fue italiana, bizantina no, turca y después griega. A lo largo de la isla, lo que pasa es que la isla estuvo ocupada por distintas potencias. Fue la Liga de Delos, el reino ptolemaico de Egipto, Roma, el Imperio Bizantino, el Ducado de Naxos, la República Veneciana entre 1204 y 1579, Turquía entre 1579 y 1821 y Grecia por el Tratado de Londres de 1840, que se la devuelven porque era griega, se hablaba griego y siempre... Bueno, en 1800 pertenecía a la Hélade, aunque fuera una isla. En 1860 se descubren restos arqueológicos, como he dicho, durante la puesta en marcha de unas canteras destinadas a proporcionar pumita, que era una especie de puzzolana, un árido para la fabricación de hormigón destinado a la construcción del canal de Suez, como os he contado. Y en 1956 la isla, lo que pasa es que sufre un terremoto tremendo que... esto estoy hablando hace 67, 68 años, hay un terremoto que provoca 50 víctimas y destruye más de 2.000 viviendas. En 1967 nuestra CIRA se emprende excavaciones, como he dicho, bajo la dirección, que no me salía el nombre, de Spiridón, que Spiridón Marinato. Lo que pasa es que le dio un derrame cerebral y se murió allí en plena excavación. No se sabe si le dio un ictus, no se sabe lo que fue. Y como resultado, lo que pasa es que comprobó que la isla había sido sede de una sociedad rica y muy desarrollada culturalmente, muy relacionada con la civilización minoica, maravillosa. Entre los restos han aparecido objetos frescos y perfectamente conservados, como los monos azules, los niños boxeadores. Hay una especie de pintura donde se ve toda la gente disfrutando de un día de fiesta, muchísimas barcas en mitad del mar, y que revelan una intensa relación comercial con los objetos procedentes no solamente del Egeo, sino también de Chipre, Egipto, Anatolia, etcétera, etcétera, porque están en un lugar estratégico. En 1970 se pone al día los frescos de Acrotiri, cuyos los más conocidos son los de los niños boxeadores, que os he dicho, del pescador, que tiene un estilo totalmente cretense, de minoico, el de los monos azules, testigo de la civilización minoica, remontándose al segundo milenio antes de nuestra era, y se retiran importantes colecciones de cerámica también que se han dejado allí del campo de excavaciones. Está todo lleno de restos arqueológicos. Bueno, estas obras de arte, lo que pasa es que son salvadas por la erupción al quedar enterradas por las cenizas, como ha pasado también en el Vesubio. Y porque fueron enterradas por las cenizas y la piedra Prome. Lo que pasa es que en el 2007 os he dicho que el crucero Sea Diamond se hunde en la caldera de Santorini y al este de Nea Kameni, y todavía constituye un riesgo porque tiene sus depósitos están hasta arriba de fuel y podría provocar una contaminación espantosa en un sitio que está yendo a más con el tiempo. Durante el 2011 la isla sufrió una actividad sísmica vinculada
a la actividad magmática que se infló. Estos están como las Canarias, situados a 4 kilómetros de profundidad, detectados por 20 estaciones de GPS instaladas desde 2006. Mirad, ahora mismo hay un proceso en marcha de la unidad de Europa para investigar. Es uno de los volcanes que se está investigando muchísimo y que todos los investigadores están absolutamente al día y están controlándolo, porque ha sido tal su trayectoria, tan increíble, tan brutal, que aparte de los investigadores les resulta interesante. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.